Estaba exhausto. El reloj del tablero aún marcaba la 1:47 de la madrugada mientras conducía por la carretera vacía, tratando de mantener los ojos abiertos. Nunca olvidaré ese maldito día. En 2016, mi amigo Ryan vivía en una zona rural cerca de Guadalajara, Jalisco, y yo regresaba a Ciudad de México después de pasar el día en su casa. Era un viaje de poco más de 1 hora, pero en esa oscuridad absoluta, con el cansancio pesando sobre mis hombros, parecía mucho más largo. La autopista cortaba vastos campos de maíz y no había nada por kilómetros. Sin gasolineras, sin casas, sin luces, solo la carretera y la oscuridad tragándose todo a su alrededor. El único sonido era el motor del coche y el leve susurro del viento afuera. Para evitar que el sueño me venciera, subí el volumen de la radio y tomé un sorbo de la bebida energética caliente que compré antes de salir. Fue entonces cuando mis faros iluminaron algo en medio de la carretera. Hice una mueca forzando mis ojos. La cosa estaba parada allí, justo en el centro del carril, como si hubiera sido colocada a propósito. Reduje la velocidad y sentí un escalofrío subir por mi espalda al reconocer el objeto. Era una maleta negra, grande, intacta, de pie. Pisé el freno con fuerza, sintiendo que el coche derrapaba ligeramente sobre el asfalto. Mi corazón se aceleró. ¿Qué mierda es esta? ¿Una maleta aquí, en medio de la nada? Por un instante simplemente me quedé allí, con los faros bañando ese objeto solitario. Me sentí incómodo. Algo estaba mal. Podría ser solo un descuido. Tal vez alguien la había perdido de un camión. Pero, ¿y si no lo era? La maleta estaba tan perfectamente posicionada que parecía deliberado. El silencio a mi alrededor se volvió aún más pesado. Lo último que quería era salir del coche. Sabía que sería un error. Así que con cuidado reduje la velocidad, giré el volante hacia la izquierda y entré en el carril contrario para esquivarla. Mis ojos no se apartaban de la maleta mientras pasaba junto a ella. Fue en ese momento cuando me di cuenta. La maleta estaba entreabierta, no completamente, pero lo suficiente para que un pequeño vacío negro fuera visible. Por un segundo, imaginé si algo o alguien estaba allí dentro, observándome pasar. Escalofriantes escalofríos recorrieron mi cuerpo y tragué saliva. No pares, no pares, no pares, pensé para mí mismo. Aceleré un poco y seguí mi camino tratando de sacar la escena de mi cabeza. Tal vez solo era paranoia. Estaba cansado, mi cerebro podría estar jugándome una mala pasada. Sí, eso era. Solo necesitaba llegar a casa lo antes posible. 5 minutos después, mis faros iluminaron otra cosa en la carretera. Esta vez, un camión viejo estaba parado en medio del carril, sin luces intermitentes, sin faros encendidos, solo una silueta oscura bloqueando mi camino. Mis dedos apretaron el volante. Este era el tipo de cosas que hacían desaparecer a la gente. Me detuve a una distancia segura y me quedé observando. Nada, ningún movimiento dentro de la cabina. El motor estaba apagado, el interior estaba completamente oscuro. La tensión aumentó. Dudé por un momento y luego toqué la bocina. El sonido resonó por la carretera, pero no pasó nada. Esperé unos segundos más, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. La adrenalina comenzaba a extenderse por mi cuerpo. Miré a mi alrededor, campos de maíz por todas partes. No había nadie allí, o al menos eso parecía. Decidí rodear el camión, tal como había hecho con la maleta. Mientras pasaba junto a él, noté los profundos abollones en la carrocería y los arañazos, como si algo hubiera sido arrastrado contra el metal. Mi estómago se revolvió, pero lo peor vino cuando miré por la ventana de la cabina. El asiento del conductor estaba vacío. Pensé en alguien parado en medio de la carretera a las 2 de la madrugada, esperando un coche como el mío. Y fue en ese momento cuando, con las luces altas, vi una sombra en la carretera más adelante. Un hombre estaba parado en medio del carril, haciéndome señas desesperadamente. Mi cuerpo se congeló. El hombre estaba en medio del carril, iluminado por mis faros. Su ropa estaba sucia, su cabello despeinado y sus brazos cortados,
como si hubiera atravesado la maleza espesa. Parecía exhausto, pero lo que más me incomodó fue la sonrisa que me lanzó en cuanto me detuve. Una sonrisa demasiado amplia para la situación. Mis instintos gritaban que diera la vuelta y me largara de allí, pero antes de que pudiera hacer nada, comenzó a caminar hacia mi coche. Bajé la ventanilla solo unos centímetros, lo suficiente para escuchar, pero no lo bastante para que metiera la mano. «Oye, ¿viste un camión parado más atrás?» Su voz era áspera como si estuviera ronco. Mis ojos no se apartaban de él. «Sí, lo vi». Asintió aún sonriendo. Algo en sus ojos no estaba bien. «¿Puedes llevarme hasta allí?» Se acabó el combustible y estaba yendo a buscar ayuda. La forma en que habló fue extraña, sin prisa, como si ya supiera la respuesta que iba a dar. Pero algo no tenía sentido. «¿Estabas yendo a buscar ayuda? Si quieres que te lleve de vuelta allí». Un brillo cruzó sus ojos. Dudó. Por un instante parecía que iba a inventar una excusa, pero solo soltó una risa seca. «Sí, yo pensé que estaba más lejos». Mi corazón latía descontroladamente. Mi mirada se desvió por un segundo, yendo hacia la maleza al lado de la carretera. Un reflejo brilló entre las hojas. Algo estaba escondido allí. Quería negarlo, quería decirme a mí mismo que era paranoia, pero mis instintos gritaban que era una trampa. Cerré la ventanilla rápidamente y puse la marcha atrás. La sonrisa del hombre desapareció al instante. Se lanzó contra el coche, golpeando la ventanilla con fuerza. «No hagas eso, abre la puerta». El pánico estalló dentro de mí. Fue entonces cuando vi el brillo de una hoja en su mano. Intentó abrir la puerta tirando del mango repetidamente. Aceleré. El coche dio un tirón hacia atrás. El hombre casi perdió el equilibrio, pero mantuvo, los ojos clavados en mí, mientras gritaba palabras incoherentes. Cuando retrocedí lo suficiente, giré el volante y arranqué con todo. En los espejos retrovisores vi al hombre corriendo detrás de mí, y entonces otras sombras salieron de la maleza. Había más de ellos. 3 figuras emergieron de la oscuridad, todos armados. Uno de ellos sostenía algo que parecía una cadena, otro tenía una palanca, el tercero, un fusil. Mi cuerpo entero temblaba mientras aceleraba. La carretera vacía ahora parecía un túnel sin fin, donde cualquier cosa podría surgir de la oscuridad. Mi pecho ardía. Si hubiera salido del coche, si hubiera dudado unos segundos más, me habrían atrapado. Llamé a la policía en cuanto tuve el valor de detener el coche en una gasolinera, ya en Ciudad de México. Mi voz temblaba mientras describía todo. Los oficiales tomaron mi denuncia en serio y enviaron patrullas a la zona. Al día siguiente me llamaron. El camión había desaparecido. La maleta en la carretera había desaparecido. No había rastro, nada. Solo marcas de neumáticos y algo peor. Habían encontrado sangre, mucha sangre esparcida sobre el asfalto cerca del lugar donde estaba el camión. Pero no había cuerpos, solo el rastro de algo siendo arrastrado hacia el maizal. El hombre que intentó entrar en mi coche nunca fue identificado. No se hicieron arrestos, no se encontraron sospechosos. Y hasta el día de hoy, no sé qué le pasó a la persona que se detuvo a ayudarlos antes que yo. Todo lo que sé es que, después de esa noche, nunca más pude conducir largas distancias sin sentir un nudo en el estómago. Nunca más me detuve a ayudar a alguien en la carretera. Sobre todo, nunca más conduje de noche. Era invierno, el tipo de frío que cortaba la piel y hacía doler los huesos. Conducía un camión de carga interestatal, atravesando las carreteras vacías entre Ciudad Juárez, Chihuahua y Monterrey, Nuevo León. La nieve comenzaba a caer lentamente, cubriendo la autopista de blanco, mientras mis faros iluminaban el camino solitario. Ya pasaba de la medianoche. Mi cuerpo estaba pesado de cansancio, así que decidí parar en uno de esos puestos de camioneros en medio de la nada, solo para estirar las piernas y tomar un café. El lugar era pequeño, con pocas luces encendidas. Solo 2 camiones estaban en el estacionamiento, lo que significaba que la noche estaba muerta. Bajé, frotándome las manos para alejar el frío, y entré en la tienda de conveniencia. Tomé un café y fui al baño.
Al salir eché un vistazo rápido al entorno. Nadie allí aparte del dependiente aburrido detrás de la caja registradora. Pero cuando regresé al estacionamiento, me di cuenta de que ya no estaba solo. Detrás del puesto, en la parte más oscura del terreno, un hombre estaba parado, apoyado contra la pared. Llevaba un abrigo pesado y una gorra bajada, ocultando la gran parte de su rostro. Pero algo me llamó la atención. Estaba mirándome directamente. Intenté ignorarlo. Tal vez era solo un camionero cualquiera, fumando un cigarrillo antes de seguir su viaje. Pero cuando abrí la puerta del camión y miré de nuevo por el retrovisor, él seguía allí, inmóvil, observándome. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta. Mi instinto me decía que saliera de allí inmediatamente. Encendí el motor y tomé un sorbo del café. Pero, antes de poner la marcha, miré de nuevo por el espejo. El hombre ya no estaba allí. Mi corazón se aceleró. Giré la cabeza tratando de ver a dónde había ido, pero no había rastro de él en ninguna parte del estacionamiento. No iba a esperar para averiguarlo. Puse la marcha y salí de allí. La carretera estaba desierta. Conducía por la nieve, los faros reflejándose en las placas congeladas a lo largo del camino. El café caliente me ayudaba a mantenerme despierto, pero la incomodidad no desaparecía. Aquel hombre, la manera en que me observaba, no parecía normal. Pasaron 10 minutos, 20, 30. Poco a poco, intenté olvidar lo que había sucedido. Fue entonces cuando vi algo en el retrovisor, un destello rápido. Por un instante pensé que era solo el reflejo de alguna placa en la carretera, pero cuando miré de nuevo, vi algo detrás de mi remolque. Un coche. Estaba tan cerca que no se podía ver bien por el espejo lateral. Los faros estaban apagados. Mis dedos apretaron el volante. ¿Qué demonios? No tenía sentido. Con el frío y la nieve cubriendo la carretera, ¿quién conduciría así? Intenté ignorarlo. Tal vez era solo algún idiota jugando al escondite en la autopista, pero después de unos minutos seguía allí. Cambié de carril. El coche me siguió. Me desvié a la derecha. Me acompañó. Me estaban siguiendo. El frío que sentía ahora no venía del invierno. Venía del terror que comenzaba a crecer dentro de mí. Mi corazón latía rápido mientras intentaba pensar en qué hacer. No podía simplemente frenar. Si era un loco intentando asaltarme, estaría completamente vulnerable. El coche permaneció detrás de mí durante otros 20 minutos. Ya estaba, empezando a sudar a pesar del frío exterior. Fue entonces cuando, sin aviso, redujo la velocidad y desapareció en la oscuridad de la carretera. Mi respiración era pesada. ¿Qué fue eso? ¿Qué quería ese desgraciado? Lo único que sabía era que no quería encontrarme con esa persona de nuevo, pero estaba equivocado. Aún iba a verlo esa noche, y de la peor manera posible. No podía quitarme aquello de la cabeza. El coche simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que alguien me estaba siguiendo. Todo mi cuerpo estaba tenso. La carretera frente a mí era un túnel oscuro, sin postes de luz, sin vida. La nieve caía lentamente, formando un manto blanco sobre el asfalto, y todo parecía muerto, demasiado silencioso. Intenté respirar hondo y seguir el viaje. Pero algo, en el fondo de mi mente, no me dejaba relajarme. Miraba por el retrovisor cada minuto, esperando ver ese destello de nuevo. Pero el coche nunca más apareció. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi agotamiento finalmente venció al miedo. Necesitaba descansar antes de seguir el viaje. Vi un pequeño recoveco en la carretera, uno de esos lugares improvisados para que los camioneros estacionen. No había ninguna estructura, solo un pedazo de asfalto, rodeado de árboles secos y la oscuridad opresora del bosque. Pero no tenía elección. Estacioné. Apagué el motor. El silencio invadió la cabina. Recliné el asiento, me subí el abrigo hasta el pecho y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. No sabía decir qué. No hubo ruido, no hubo movimiento, solo un presentimiento abrumador, un escalofrío helado subiendo por mi espalda. No estaba solo.
Mi cuerpo se paralizó. Lentamente, forcé mis ojos a abrirse, y entonces, en el reflejo débil del vidrio lo vi una silueta, al lado de mi ventana. Mi corazón latía como si fuera a explotar. Había un hombre parado allí, mirando dentro del camión. Me congelé. Era él, el mismo tipo del puesto de gasolina. El mismo coche que me siguió en la carretera. Me había encontrado. Su rostro estaba perturbadoramente cerca del vidrio. Sus ojos estaban demasiado abiertos. Estaba sonriendo. Mi sangre se heló cuando levantó un cuchillo largo y sucio reflejando la luz tenue de la carretera. Probó la manija, clic, clic, clic. Tiró 3 veces. La puerta estaba cerrada. Gracias a Dios. Mi respiración estaba atrapada en la garganta. Me vio despierto ahora. Sus ojos se clavaron en los míos. Su sonrisa desapareció. Entonces comenzó a golpear el vidrio. Tum, tum, tum. Cada golpe era un puñetazo en mi pecho. El vidrio era grueso, pero ¿y si se rompía? Mis manos temblaban cuando extendí los dedos hacia la llave en el contacto. Mi corazón parecía que iba a salirse por la boca. El hombre golpeó más fuerte. Tum, tum, tum. Giré la llave. El motor tardó en arrancar. Maldición, 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 golpeé el tablero. El desespero creciendo, tum, 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 tum. Retrocedió unos pasos. Y entonces hizo algo que me hizo querer vomitar. Se rió, una risa sin sonido, solo labios moviéndose, los ojos fijos en mí. El motor finalmente arrancó. Aceleré a fondo, lanzando nieve hacia atrás. El camión tembló y comenzó a moverse. Miré por el retrovisor con el corazón en la garganta. El hombre no corrió. Solo se quedó allí, parado en la nieve, observándome desaparecer en la oscuridad. Y entonces, su coche salió de detrás de mi camión. Nunca había estado solo. Conduje, sin parar hasta el amanecer. Cuando finalmente encontré un puesto de policía en la carretera, hice la denuncia. Los oficiales se lo tomaron en serio y enviaron patrullas a la zona. Pero, como ya temía, no encontraron a nadie. Ningún coche. Ninguna huella en la nieve. Nada. Como si nunca hubiera sucedido. Pasé semanas sin dormir bien después de eso. Cada reflejo en el retrovisor me hacía sudar frío. Ya no podía parar a descansar en la carretera sin sentir que alguien estaba fuera, esperando. Todavía soy camionero, pero desde aquella noche nunca más duermo en el camión, y cada vez que veo faros apagados en el retrovisor, acelero. Tenía 16 años cuando conseguí mi primer trabajo como repartidor de pizzas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para un adolescente, tener un coche viejo y algo de dinero en el bolsillo ya era suficiente libertad. Recuerdo perfectamente aquel maldito martes. El flujo de pedidos estaba tranquilo, y yo solo quería terminar mi turno e irme a casa. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, entró un último pedido en el sistema. 2 pizzas medianas para una dirección en un barrio alejado de 1900 la ciudad. Aquí comenzó mi historia de terror. La última del día, chico. Después puedes irte a casa, dijo mi gerente, lanzando las cajas en mi mochila térmica. Tomé las pizzas y me subí al coche. La noche estaba extrañamente tranquila. El barrio quedaba a unos 15 minutos de la pizzería, una zona con casas separadas unas de otras, rodeadas de árboles altos. Tan pronto como doblé la última calle, noté algo extraño. Un coche salió de una calle lateral y se puso detrás de mí. No había nadie más en la carretera. Podría ser una coincidencia, claro, pero algo me molestaba. ¿Por qué mantenían los faros apagados? Reduje la velocidad esperando que me adelantaran, pero se quedaron pegados detrás de mí. Mi estómago se revolvió. Podría ser solo alguien distraído, pero ¿cuáles eran las probabilidades de que un coche sin faros me siguiera exactamente hasta ese barrio aislado? Giré en la calle del cliente y verifiqué la dirección anotada. El coche detrás de mí continuó siguiéndome, pero después de unos segundos pasó de largo y desapareció en la curva. Solté un suspiro, sintiendo que mi cuerpo se relajaba un poco. Tal vez solo estaba siendo paranoico.
La dirección estaba al final de una larga entrada para coches, una casa solitaria rodeada de árboles oscuros. Encendí las luces largas para ver mejor. Apagué el coche, tomé las pizzas y caminé hasta la puerta principal. Toqué 3 veces. El silencio que siguió fue agonizante. Las luces del porche estaban encendidas, pero la casa parecía muerta. Esperé. Toqué de nuevo. Esta vez escuché pasos dentro. Mi corazón se aceleró. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 30 y tantos años. Llevaba una bata de dormir y su rostro tenía una expresión confusa y cansada. «Hola, ¿puedo ayudarte?», dijo frunciendo el ceño. Levanté las cajas. «Su pedido, señora. 2 pizzas medianas». Lo que sucedió a continuación hizo que mi sangre se helara. La mujer frunció aún más el ceño y dijo: «Yo no pedí ninguna pizza». La sensación fue instantánea. Algo estaba mal, muy mal. Tartamudeé por un momento y verifiqué la dirección. «Pero este es el número correcto». Ella negó con la cabeza, visiblemente irritada. «Vivo sola y ya estaba durmiendo. Debe haber sido un error». Fue entonces cuando me di cuenta. El coche que me siguió, la casa aislada, el pedido era falso. Alguien quería que viniera hasta aquí. Tragué saliva y forcé una sonrisa para la mujer. «Lo siento por la molestia. Voy a verificar en la tienda». Me di la vuelta para irme, pero entonces lo vi. Un coche estaba parado detrás del mío. Los faros estaban apagados. El mismo coche de antes. El pánico se apoderó de mí. Mi coche estaba bloqueado. No tenía a dónde ir. Mis músculos se tensaron. El coche parado detrás del mío no estaba allí cuando llegué. Estaban esperando. Mi mente se disparó en desesperación. ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Pido ayuda? Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido. La puerta de la casa aún estaba abierta detrás de mí. Mi instinto me gritaba que corriera de vuelta y pidiera socorro, pero algo me detuvo. ¿Y si quienquiera que estuviera en el coche decidía entrar también? La mujer no estaba involucrada en esto. No podía arriesgarme. Así que seguí caminando, como si nada estuviera mal, como si no estuviera muriendo por dentro. Cuando llegué cerca de mi coche, las puertas del otro vehículo se abrieron. 4 hombres salieron. Todos vestían sudaderas oscuras con capuchas cubriendo parte de sus rostros. 4. Mi cuerpo gritaba para que corriera, pero mis piernas parecían de plomo. Uno de ellos mantenía una mano dentro del bolsillo, presionando algo. ¿Un arma? ¿Un cuchillo? Otro abrió una pequeña sonrisa, el tipo de sonrisa que un depredador da antes de atacar. Estaba acorralado. Comenzaron a caminar hacia mí, lentos, como si quisieran saborearme antes del ataque. Mis manos temblaban. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Fue entonces cuando mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Lancé las pizzas al suelo y corrí en la dirección opuesta. Escuché a uno de ellos gritar: «¡Agárralo!». Pasos pesados resonaron en el asfalto detrás de mí. Me estaban persiguiendo. Iba a morir. Mis pulmones ardían mientras corría hacia el bosque al lado de la carretera. Las ramas me arañaban. La nieve entraba en mis zapatos, pero no me detuve. Mi respiración se estaba volviendo corta. Los pasos detrás de mí se acercaban. Fue entonces cuando escuché un sonido cortante rasgando el aire. Una hoja se clavó en un árbol cerca de mí. Tenían cuchillos y no estaban jugando. Corrí sin dirección, solo adentrándome más en la oscuridad, saltando sobre troncos caídos, esquivando ramas, ignorando el dolor en las piernas. El sonido de los pasos disminuía. Hasta que, silencio. Mi pecho subía y bajaba. ¿Habían desistido? ¿O estaban esperando a que me detuviera? La idea me llenó de un terror paralizante. Si me quedaba allí, podrían estar rodeándome. Traté de controlar mi respiración. Me esforcé por no sollozar. Fue entonces cuando lo escuché, la nieve crujiendo bajo un peso detrás de mí. Estaban allí. No pensé. Corrí de nuevo. No recuerdo cómo salí de allí. Solo recuerdo haberme lanzado a la carretera cuando vi los faros de un coche acercándose. Era una pareja regresando de una cena. Estaba tan aterrorizado, cubierto de nieve y arañazos, que casi no se detuvieron por mí, pero les rogué. Me llevaron a la comisaría más cercana. Apenas podía hablar.
Las palabras salían entre sollozos. El miedo aún me tenía agarrado por el cuello. La policía fue a la dirección de la entrega. Los hombres y el coche habían desaparecido, pero mi coche aún estaba allí, y dentro de él había un cuchillo clavado en el asiento del conductor. Habían dejado un mensaje. Esperaban que regresara. La policía nunca encontró a los responsables. Ningún sospechoso, ninguna pista. La dirección usada en el pedido era completamente falsa. Pasé semanas sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esos hombres saliendo del coche, los pasos en la nieve, la hoja volando cerca de mi cara. Eventualmente, dejé el trabajo y desde esa noche nunca más atendí un pedido de entrega. Porque ahora sé, alguien puede estar esperándote al otro lado. Mi nombre es Juan Pérez y soy conductor de Uber en Ciudad Juárez. Trabajo en el turno de noche porque paga mejor, pero también porque me gusta la ciudad cuando está vacía, solo luces parpadeando en los rascacielos y el viento frío soplando por las calles. Siempre pensé que lo peor que podría pasar era que un pasajero borracho vomitara en mi asiento trasero. Estaba equivocado. Era poco después de la medianoche cuando acepté un viaje en un barrio más alejado. El pasajero se llamaba Carlos y cuando entró en el coche, un escalofrío subió por mi espalda. Llevaba un abrigo negro grueso, la capucha sobre la frente y gafas de sol a pesar de la oscuridad afuera. Su olor a cigarrillo y sudor impregnaba el aire del coche. «Buenas noches», murmuré esperando alguna respuesta. Él solo gruñó y marcó el destino en la aplicación, una joyería en el centro. No pensé mucho en ello al principio, pero mientras conducía, noté sus gestos inquietos. Miraba por la ventana como si estuviera comprobando algo. Se movía en el bolsillo repetidamente. Y entonces, cuando hice una curva y los faros de otro coche iluminaron brevemente el interior, lo vi. Un arma. Estaba metida en el costado de su abrigo, el mango de metal brillando por un instante antes de ser tragado de nuevo por la tela oscura. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Tal vez era un policía, de paisano. Tal vez era un guardia de seguridad, pero no parecía correcto. Así que mientras esperaba que un semáforo se abriera, hice algo que nunca debería haber hecho. Miré por el retrovisor. Él se dio cuenta. «¿Qué pasa?» Su voz era ronca, cortante. «Nada», respondí demasiado rápido. Mi estómago se hundió. Carlos abrió una sonrisa torcida y fue entonces cuando vi otro detalle. Un cuchillo, sujeto a su cinturón, la hoja cerrada, sucia, marcada por el tiempo. No era un cuchillo cualquiera. Eso era un arma de depredador. Necesitaba salir de esto. Rápido. Mantuve la expresión neutral mientras conducía, pero mi mente trabajaba a 1000. Si él realmente iba a asaltar la joyería, eso me convertía en un cómplice. Y si no quería dejar testigos, estaría muerto antes de saber qué pasó. Fue entonces cuando tuve una idea. «Maldición», murmuré, tocando el tablero. «Creo que algo anda mal con el coche». «¿Qué?» Su tono se volvió más rígido. «El motor está raro. Voy a parar un minuto, si no, esto se muere en medio del tráfico». Antes de que pudiera objetar, llevé el coche al arcén cerca del Parque Central, una zona concurrida con algunos peatones y, lo más importante, patrullas estacionadas más adelante. Mi oportunidad. Mierda. Esto nunca había pasado antes, dije abriendo la puerta y saliendo. Carlos me observaba, tenso. Fingía mirar el motor, pero en realidad estaba buscando una manera de alejarme. Entonces vi a 2 policías hablando cerca de una patrulla. Mi pulso se aceleró. Tragué saliva y comencé a caminar hacia ellos. Si Carlos se daba cuenta, estaría jodido. El problema era, él ya se había dado cuenta. Cada paso hacia los policías parecía un desafío contra el tiempo. Podía sentir la mirada de Carlos quemando en mi espalda, su presencia pesando como una sombra asesina dentro del coche. Mi mente gritaba para que corriera, pero eso sería un error. Si él se daba cuenta de que yo sabía demasiado, podría actuar sin pensar,
y un tipo armado con una pistola y un cuchillo cerrado sucio probablemente no dudaría en matarme allí mismo. Chicos, murmuré, acercándome a los policías. Mi voz salió débil, casi un susurro. Ambos se volvieron hacia mí, uno frunciendo el ceño. ¿Algún problema? Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mis propias palabras. Mantuve mi rostro neutral, pero mi mano temblaba levemente al señalar mi coche. Mi pasajero está armado. Creo que va a asaltar la joyería en el centro. También tiene un cuchillo. Los policías se miraron y luego uno de ellos, un tipo alto de cabello rapado, llevó la mano discretamente a la radio. ¿Estás seguro de eso?, preguntó el otro bajando la voz. Miré de reojo al coche. Carlos seguía en el asiento trasero, inmóvil, pero ahora me estaba observando. Él sabe que estoy hablando con ustedes. El policía de cabello rapado asintió y sacó su arma de la cintura. Aléjate despacio. Vamos a abordarlo. Intenté parecer natural mientras me alejaba, pero en el instante en que los policías comenzaron a moverse, Carlos abrió la puerta con un empujón violento. «¡Sí!», gritó el policía. Fue rápido. Como un animal acorralado, Carlos sacó la pistola y apuntó hacia ellos. El tiempo pareció congelarse. Contuve la respiración, esperando el sonido de los disparos. Pero Carlos dudó. Tal vez sabía que no había escapatoria. Tal vez esperaba que yo fuera solo otro conductor asustado que no tomaría ninguna medida. Los policías no dudaron. En segundos, uno de ellos avanzó y agarró el brazo de Carlos, retorciéndolo con fuerza mientras el otro lo empujaba contra el capó de la patrulla. La pistola cayó al suelo con un sonido metálico, seguido de un grito ahogado. «¡No te muevas, hijo de puta!». Carlos intentó resistirse, pero pronto estaba esposado. No podía moverme. Mi mente aún procesaba lo cerca que estuve de convertirme en una noticia de periódico. Uno de los policías tomó el cuchillo del cinturón de Carlos y silbó. Este tipo no estaba bromeando. Lo arrojaron dentro de la patrulla mientras él escupía insultos, los ojos rojos de furia. Luego me miró y sonrió. Una sonrisa amplia, fría, como si ya supiera dónde encontrarme. Mis rodillas casi cedieron. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, la noticia estalló en los periódicos locales. Carlos no era un ladrón cualquiera. Ya lo había hecho antes, pero la última vez mató al conductor. Yo fui la excepción. Esta vez no tuvo oportunidad, pero cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa en mi mente y me pregunto cuántas veces más tendré esa suerte. Tal vez hayas vivido algo así. Tal vez hayas sentido esa sensación de que alguien te está siguiendo. Si ya has pasado por eso, compártelo en los comentarios. Y si nunca te ha pasado, solo espero que siga así. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Hasta la próxima.